Leticia Vaquero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues muy contenta de que me invites a tu programa, Manu. Pues yo encantado de que estés con nosotros en esta trastienda donde pues analizamos, repasamos las principales noticias económicas de la semana y me da la sensación, Leticia, que esta semana traemos noticias, malas noticias Duras. para nuestros bolsillos. Sí, duras. Ya te avanzo que hoy vamos a hablar de nuevos récords lamentables que tenemos en nuestro país, que se suman a los ya conocidos, por ejemplo, algo de lo que hemos hablado aquí muchas veces tú y yo en esta mesa, el récord en paro juvenil que tenemos en nuestro país respecto a la Unión Europea. Bueno, lo que sabemos por diferentes datos, que ahora te diré las fuentes que hemos ido conociendo esta semana, es que España es líder en tasa de absentismo laboral. A cierre de 2023, nuestra tasa de bajas laborales ha llegado hasta el 4,1%. Este dato pues no nos dice nada, hay que ponerlo en contexto. En la Unión Europea la media es de 2,5. O sea, en España casi el doble. Casi el doble, efectivamente, de absentismo. Así que vamos a los datos, los extraemos del último estudio sobre los determinantes del absentismo laboral, que lo realiza Umivale Activa, también el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas y también datos de la patronal catalana de Foment del Treball. ¿Sabes cuánto nos cuesta que 1,5 millones de trabajadores falten a su puesto cada día? Me imagino que un dineral. Unos 37.000 millones. ¡Wow! 1,5 millones de trabajadores faltan al trabajo cada día. El pasado ejercicio la situación fue bastante delicada. Más de 8 millones de bajas terminaron desbordando los gastos. Esto obligó a que la Seguridad Social tuviera que movilizar hasta en 8 ocasiones una parte del presupuesto destinado a la incapacidad temporal para poder sufragarlo, que fue un 20% más de lo estimado por el Gobierno. Hay que trabajar duro, sí, para conseguir dinero, pero mira con lo que nos encontramos en nuestro país. Las horas cotizadas, no trabajadas, debido a enfermedades o accidentes, han experimentado un incremento hasta casi los 20 millones, lo que representa un 12% en comparación con el primer trimestre de 2022. Y aquí es donde entra esto de las bajas flexibles. Hombre, ¿te acuerdas que hablábamos el otro día? Que generó mucha polémica. Sí, fue el globo sonda que lanzó hace unas semanas la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz. Por cierto, esta semana ha habido reunión del diálogo social para abordar este asunto. Un asunto que preocupa, nos lo ha dicho también esta semana el presidente de la COE, Antonio Garamendi, que se ha reunido con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede de los populares, diciendo que ambos habían coincidido en que ahí tenemos un problema. Hemos hablado porque es algo que nos preocupa, es algo que también hemos firmado ahora, ¿no? Con respecto a lo que es el absentismo, que es algo que también está afectando muchísimo a la productividad y sobre todo a las personas, y yo agradezco que también el Partido Popular lógicamente plantee el tema, ver cómo entre todos podemos ver cómo se puede mejorar. La realidad es el coste que está suponiendo, el aumento en este caso que está viendo. Incluso este año sabemos que solo para las arcas públicas estamos hablando de más de 2.000 millones de euros. Esto preocupa. Y aquí un problema de productividad también. Es que nos afecta a todos. El tema del absentismo, que tengamos el doble absentismo que la media europea, ya es un síntoma de que algo no marcha bien. Aquí está pasando algo. Encima tenemos la mayor tasa de paro. Y esto nos afecta a todos. Afecta primero a los trabajadores que están de baja, que por el hecho de estar de baja cobran algo menos que su sueldo normal. Sí. Nos cuesta dinero a la Seguridad Social, a las arcas públicas. Esto supone más dinero presupuestario, más dinero en nuestros impuestos y también afecta a la productividad de las empresas. Todos salimos perdiendo con el tema del absentismo laboral. Mira, en el año pasado, solo en 2023, más del 40% de los trabajadores se ha cogido baja. Se dice pronto, ¿eh? En algún momento, ¿eh? Y la duración promedio de una incapacidad laboral temporal es de 34 días. Esa es la media. Es mucho. Te puedes imaginar, esos son unos 400 millones de jornadas laborales que se han perdido. Y para analizar un poco las causas del absentismo, bueno, ahí está el envejecimiento de la población, el colapso del sistema de salud, hay unas listas de espera que prolongan la atención de los pacientes. Y luego también otra cosa que dicen algunos expertos, ¿no? El buen desempeño del mercado laboral. Esto es curioso, porque cuando hay crisis económica la gente no se coge tantas bajas. Qué porque casualidad. Puede perder su puesto de trabajo. Claro, cuando hay miedo a que te seas sancionado, porque si faltas al trabajo, pues pueda ser despedido, resulta que por arte de magia se desploma el absentismo laboral. Importante esto que comentas del colapso sanitario. Hay listas de espera también para que te den el alta. Una vez que te coges la baja, tienes que esperar varios días para que un especialista o el médico de cabecera te dé finalmente el alta y te puedas reintegrar en tu puesto de trabajo. Problema importante el del absentismo laboral. Algo no está funcionando, pero no solo nos quedamos con eso, Leticia, resulta que esta semana el gobierno ha anunciado la regulación, una más, de los alquileres temporales y
turísticos. Dice la ministra que va a ser imposible comercializar en las plataformas los alojamientos que no cumplan con la normativa. Es una nueva cortina de humo por parte del Ejecutivo en medio de los escándalos, los informes de la UCO sobre la trama Koldo, Ábalos, Aldama, llamémoslo como queramos, el caso PSOE. A pesar de ello, es nuestro deber contar lo que el Gobierno tiene en mente hacer, sobre todo de cara a los propietarios de viviendas que quieran alquilarlas de aquí en adelante. En realidad, tampoco nos tenemos que ir muy lejos, aunque estamos hablando de que se va a hacer realidad en mayo del 2026 en adelante, porque la idea es que a partir de ese mes todos estos propietarios que quieran alquilar tengan el código. Código, qué miedo. ¿Qué es esto del código, Leticia? El código, poco se está hablando del código. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué es el código. Así nos lo ha dicho el Gobierno, ¿eh? O sea, yo me quedé ojiplática, así como nos estamos quedando todos. El martes nos dijeron que el código es un número, a modo de matrícula, que los propietarios van a necesitar si quieren alquilar sus viviendas con contratos de corta duración, es decir, los de temporada, los turísticos o por habitaciones. De lo contrario... Si no se cumple con el registro, y ahora les ahondaré en ello, y con la normativa, no podrán comercializarse en plataformas. Bueno, anunciaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros del martes, el mismo día que reafirmó, recordemos, esa partida de 200 millones de euros para el bono alquiler joven, el que anunció como algo novedoso Sánchez un día antes, cuando en octubre ya se aprobó, lo que en mayo sí anunció Rodríguez y que era la reedición de esas ayudas. Pero bueno, ese es otro tema que nos enrollamos. Bueno, para conseguir ese código, los registros de la propiedad van a tener un papel importantísimo a partir de ahora, porque van a tener que hacer tres cosas. Cotejar que esas viviendas tengan la licencia. Van a tener que cotejar, ver también si está dentro de la legalidad local. Claro, ya no solo de la comunidad autónoma, sino de la localidad donde tenga esa vivienda. Y tercero, y aquí hay una cosa que me parece muy interesante y que veamos cómo lo van a hacer. Van a tener que abrir una investigación para ver si la comunidad de vecinos, de propietarios donde se encuentra el inmueble, se permite ese tipo de alquileres o no. Sabes que esto, bueno, pues también cada comunidad decide en la junta de todos los vecinos, y esto ahora lo va a tener que regular y comprobar el registro de la propiedad. Con todos esos datos te darán el famoso código en la ventanilla única. El código para que puedas alquilar lo que es tuyo. Este es el país, esto es un país de pandereta, un país de rojos comunistoides que lo que pretenden es destrozar nuestra propiedad y nuestra posibilidad para ganarnos honradamente el pan. Oiga, que esto de los alquileres turísticos, de los alojamientos de corta duración, que esto no es nuevo, que esto ha existido toda la vida de Dios y antes no ponían ningún tipo de problema. Ahora te requieren un código, y el cumplir una normativa, que eso está por ver, porque el código te lo darán si finalmente cumples con una normativa totalmente absurda, extravagante, abusiva, excepcional, con todo tipo de normas y obligaciones innecesarias y excesivas para poder, insisto, alquilar lo que es tuyo, tu propiedad, ya sea turistas o ya sea inquilinos de corta duración. El código. Esto es lo que nos ha tocado vivir. Todo para limitar nuestra capacidad para generar riqueza y afectando además a la industria más importante del país, que es la industria turística. Es verdad. Y ahora vamos a hablar también de vivienda, pero antes, fíjate, Manu, solo dos detalles. Esta misma semana Isabel Rodríguez se ha reunido con la plataforma Booking, fue en el día de ayer, para explicarle, bueno, la audiencia pública que ha lanzado su ministerio sobre ese Real Decreto de crear esa ventanilla única que nos va a llevar al código para poder alquilar. Es importante porque sin ese código estas viviendas no van a poder ponerlas en Booking, en Idealista ni en ninguna de las plataformas. O sea que no sé qué otra manera tendrían de poder poner en alquiler, pues supongo que con el boca a boca o a través de redes sociales. Pero todo esto lo hacen, y así presume la ministra, para que España se convierta en el primer país de la Unión Europea que pone en marcha el reglamento que hay europeo de información en materia de alquileres de corta duración. Y bueno, está contentísima, claro, quiere regular y dice que así se acaba el fraude. Sí, bueno, no se acaba el fraude, se claro, aumentará y siempre somos los primeros, pero los primeros en lo más negativo. Y como bien comentas, Leticia, seguimos hablando de la vivienda porque esta semana hemos conocido un importante informe del Banco de España que, cambiando su opinión de lo dicho hasta ahora, dice que hay que intervenir el mercado del alquiler. Sí, le da la razón. Además que ha sido justamente al día siguiente de esto de la ventanilla única. Qué casualidad. Ha sido llegar José Luis Escrivá y crear este organismo, no crearlo, gobernar este organismo independiente y...
Voilà, claro. Recomienda la intervención pública el Banco de España ahora en el mercado del alquiler al redactar lo siguiente. Dice que el elevado esfuerzo asociado al alquiler puede dar lugar a efectos adversos económicos y sociales. También recomienda que haya más colaboración entre gobierno y comunidades autónomas para atajar el problema. Es decir, es un balón de oxígeno para la ministra Isabel Rodríguez, que no hace más que afearle a las comunidades autónomas que no cumplen con su ley de vivienda, ¿no? Ahora veremos con lo que está ocurriendo con el tema de los alquileres. Pero dice más cosas el Banco de España. Dice que 4 de cada 10 familias españolas que viven de alquiler destinan al pago de la casa más del 40% de su renta bruta. Recordemos que no está recomendado que sea más del 30%. Esto es un 10% más. Es un nuevo lamentable récord el que batimos también, Manu, porque este sobreesfuerzo es el más alto de toda la Unión Europea. En Alemania, por ejemplo, solo destinan el 17%. En Italia un 28%. Aquí recordemos un 40%. Una vez más somos líderes. El 40% de media de los ingresos de las familias que viven de alquiler lo destinan a cubrir el arrendamiento. Un esfuerzo absolutamente brutal como consecuencia de las nefastas políticas inmobiliarias de este gobierno. Efectivamente. Y esto también está relacionado con la última noticia que vamos a comentar, y es que ya me has hablado de que España es líder en absentismo laboral, es líder en sobreesfuerzo económico para acceder a una vivienda. Pero es que además nos estamos empobreciendo, Leticia. Cada vez más, porque casi 3 millones de trabajadores están en situación de pobreza en España. Y eso a pesar de las continuas subidas del salario mínimo interprofesional, de la reforma laboral, de tener cifras históricas de empleo. Esto es lo que nos llega, el mensaje que envía día a día el Ejecutivo, pero en España tenemos esos 3 millones de trabajadores que se encuentran en esa situación. Hablamos del 13,7% de las personas empleadas que vive por debajo del umbral de la pobreza en nuestro país. Eso es lo que se desprende de este informe de Oxfam Intermón, que apunta que el sector de la agricultura, el del trabajo del hogar, la hostelería y la construcción son los que se llevan la peor parte. Más problemas, 1 de cada 4 personas trabajadoras autónomas y de las empleadas a tiempo parcial también se encuentra en pobreza laboral. Hay que decir también que no solo por sectores, los sectores son los que determinan esa pobreza, sino también el país de procedencia. Casi el 30% de los inmigrantes que han nacido fuera de la Unión Europea, pero que están en España, están en esa situación de necesidad. Y por comunidades autónomas, Andalucía está a la cabeza de la pobreza laboral, con una tasa de un 19,4%, luego Extremadura y después Castilla-La Mancha. Lo que dice ante esta situación Oxfam Intermón es que tenemos que llevar a la práctica medidas urgentes para enfrentar esta realidad y mejorar la calidad de los empleos, con más protección social, es lo que dicen, ¿no? Y reformar también el sistema de prestaciones. Aquí es donde, las soluciones que aporta Oxfam es más intervencionismo, más gasto público, más subvenciones. Esa no es la solución. España es líder en materia de paro, tiene la productividad absolutamente estancada, por lo tanto, esto influye en los salarios que cada vez son más bajos. Nos estamos empobreciendo. ¿No decía Pedro Sánchez que España iba como un cohete? Sí, un cohete, pero hacia el abismo. Como dice el dicho, que a mí siempre me gusta recordar, tiempo de rojos, hambre piojos. Hambre piojos, madre mía. Leticia, muchas gracias por repasar las informaciones económicas de esta semana. Nos vemos la próxima semana. Si me invitas, gracias.